Veo como imposible que en alguna denominación religiosa se destituya o se desplace a un miembro de un cargo sin motivo alguno. Es decir, si una persona ha dado buen testimonio y se sustituye o se prescinde, se separa de la responsabilidad que ejerce, pues, y no hay motivo, se considera una injusticia, que fue hecho movido por un sentimiento nada noble, como la envidia, el desprecio, en fin, le dejo a su imaginación y sentido común las posibles causas que pudieron motivar para apartarlo de la función que ejercía. Como había dicho en vídeos anteriores, que iba a analizar las posibles causas, faltas, pecados de muerte que pudo cometer el pastor Edgar Arias. Este pastor pertenecía hasta hace poco a una organización llamada Luz del Mundo, porque si no hay demostración de su pecado para ameritar su destitución, aportando las evidencias, este pastor puede andar con su rostro erguido, pues su conciencia no le acusaría y se sentiría una víctima de acciones pérfidas por parte del líder de esa organización. Pregunto, ¿será que el pastor Edgar Arias cometió el pecado de Judas Iscariote? Judas Iscariote robó del dinero de la bolsa del Señor Jesús. ¿Será que el pastor Edgar Arias se tomó dinero que no le pertenecía? Porque si eso es verdad, es un motivo lícito para ser destituido. Observemos lo que dice el doctor Jaime Vance Puertas cuando alude a dicho pastor. Mire, hermano, no me jorungue la lengua, porque yo puedo decirle muchas cosas que usted se va a sorprender. Hay un pastor, hijo espiritual mío, a quien yo le entregué todas las ofrendas de todos los países para que él engrandezca la obra de Dios en las naciones. Y el hermano Puerta, el padre espiritual de esta obra, le entregó todas las ofrendas de todos los países a un hijo espiritual. ¿Qué ha hecho el hijo espiritual? Nada. 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 En tantos años ha llegado el momento de cambiar las cosas. Todo va a cambiar, porque aparte de ser un hijo de Dios, un siervo del Dios Altísimo, soy militar. Yo tengo espíritu militar y mando como militar, porque Dios se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y tengo el timón en mi mano porque Dios me lo ha entregado. Bien, si actuamos honestamente, podemos decir que el doctor Puertas en esta declaración no dijo de manera explícita que el pastor Arias se tomó, sustrajo, robó las ofrendas de los países que tenía bajo su responsabilidad. Pero, siempre hay un pero, se puede interpretar como una insinuación de eso. Le explico el por qué. Porque dijo que le entregó a su hijo espiritual todas las ofrendas de todos los países. Y luego dijo en forma de pregunta, ¿qué ha hecho este hijo espiritual?
Él mismo respondió. Dijo, nada, nada, nada en tantos años. Ahora, si la ofrenda fue dada a su hijo espiritual y no hizo absolutamente nada, no me digan que no es una insinuación que su hijo espiritual se la tomó. Luego dijo en la misma rueda de prensa, observé. Se rebeló Judas contra Jesucristo, el Salvador del mundo. Jesucristo le había entregado el botín, le había entregado la bolsa con las ofrendas, pero era ladrón, se robaba las ofrendas, se las robaba sin necesidad de andar armado, se robaba las ofrendas. ¿Y cómo terminó Judas? Guindado por el cuello. Allí tampoco el doctor Puertas aludió de manera directa al pastor Edgar Arias, pero en el contexto estaba hablando de lo que él considera revelados. Pero luego dijo algo de manera más directa, y se puede interpretar que el dinero de las ofrendas de las otras naciones era enviado a España. Preste atención. A partir de tus visitas, no se le mandará la plata de los diezmos a otras personas. La plata de los diezmos de Brasil quedará en Brasil para establecer los negocios de mi padre allá en Brasil, amén, en Ecuador, en Colombia. Amén. Yo diría amén. Amén. En Perú, amén, en Chile, amén, en Argentina, amén, y en los 5 continentes. Amén. No más sacar la plata de Colombia para mandarla a España. ¡No! La plata de Colombia se quedará en Colombia para engrandecer la obra de Dios. ¡Aleluya! En Colombia. Aquí sí dice el doctor Puertas que el dinero era enviado a España. Y España es el lugar donde tiene su residencia el pastor Arias. Aquí no queda margen de dudas que el doctor Puertas está diciendo que el dinero se estaba yendo para España. Ahora, atemos cabos. Si su hijo espiritual no hizo nada en tantos años, además que se le dieron los diezmos y ofrendas, y ese dinero era llevado a España, pregunto, ¿no se interpreta que quiso decir que el pastor Edgar Arias estaba cometiendo el pecado de Judas Iscariote, el cual se tomó el dinero que era destinado para el ministerio? Pero en cosas como estas son necesarias que todas las partes presenten evidencias y defensa. Observe cómo respondió el pastor Arias. Respecto a estas afirmaciones, quiero desmentir y dejar claro, ese hijo espiritual es obvio que se refiere a mí. Aclaro, las ofrendas misioneras no se traen a España, sino que se quedan en Ecuador, administrada por el pastor Julio Palomeque. En Perú, administrada por el pastor Genaro Otero. En Centroamérica, administrada por el pastor Elvis Morelo. Y en el Caribe, por la pastora Luby J. Álvarez, bajo mi supervisión, para ser enviadas donde hay la necesidad de los misioneros que están haciendo la obra en el campo internacional. El pastor Arias dice que las ofrendas misioneras no eran llevadas a España, sino que se quedaban en las diferentes naciones administradas por lo que ellos llaman directores nacionales, y los nombró con nombre y apellido. Y uno de esos pastores nombrados, Elvis Morelo, respondió en forma de pronunciamiento. Observe. Que Dios me les bendiga. Soy el pastor Elvis Morelo, jefe de bloque centroamericano
Y en vista de lo sucedido, quisiera aclarar algo en cuanto a las acusaciones a nuestro pastor Edgar Arias. Hace unos 22 años aproximadamente se me asignó como ayudante del pastor en los países centroamericanos, suramericanos y en Europa, haciendo trabajo con él incansablemente, y he visto su arduo trabajo y su sinceridad a Dios y a los hombres también. Mi punto de aclaratoria es en cuanto a las ofrendas misioneras de Centroamérica y los diezmos de diezmo que entran de los directores nacionales, los cuales no se los lleva el pastor Edgar a Europa. Esas ofrendas misioneras las administro yo mismo y tengo escrito cada palabra o cada ayuda que se le hace a cada pastor. Y todas las ofrendas misioneras, mis queridos hermanos que están ustedes oyendo, son invertidas en Centroamérica y también en otros países. La ofrenda misionera ha servido para muchos, hermanos, pero no se ha ido nunca a Europa. Es más, se ha venido a Venezuela antes de irse para España. Así que esa es mi aclaratoria acerca de lo que es la ofrenda misionera de Centroamérica. Sería bueno que los otros pastores nombrados dieran sus versiones. Estos pastores aludidos son el pastor Julio Palomete, de Ecuador, el pastor Genaro Otero, de Perú, y la pastora Ludis Otálvarez, del Caribe. El título del programa: El pastor Edgar Arias cometió el pecado de Judas Iscariote. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.